Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar la serie de Colosenses, la serie que hemos empezado de Colosenses. Entonces vamos a ir al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1. La vez pasada estudiamos los versículos del 1 al 8. Así que hoy vamos a estudiar los versículos del 9 al 11. Colosenses 1, del 9 al 11. Y el mensaje de esta noche está titulado Inteligencia Espiritual. Inteligencia Espiritual. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Muy bien, entonces vamos a estar estudiando en esta noche estos pasajes y veníamos hablando acerca de el contexto cultural, el contexto histórico de la iglesia de los colosenses. Veníamos hablando acerca de quiénes habían sido los autores de la carta, quién había sido Epafras, el colaborador del apóstol Pablo, y cuál había sido ese fruto del Evangelio en esta congregación, en esta iglesia de los colosenses. ¿Recuerdan el fruto? Eran 3 puntos. ¿Cuáles eran? A ver. Mira, tengo acá el pastel. Fe, amor y Fe, esperanza. amor y esperanza. Así es. Ese es el fruto del Evangelio, no solamente para la iglesia de los colosenses, sino que es el fruto del Evangelio que deberíamos llevar todos nosotros como iglesia de Cristo. Amén. Muy bien, hermana, ahí tiene 10. Vamos a continuar entonces en esta noche con el mensaje. Y el apóstol Pablo dice que ellos oraban. Dice, por lo cual nosotros también, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Sí? Dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Frecuentemente, el cristiano, el Hijo de Dios, se encuentra en un dilema que es la necesidad de dar buen fruto y soportar las tentaciones, pero no sabe cómo hacerlo. Hay una necesidad muy grande de dar fruto en el Evangelio, de dar fruto, crecimiento en nuestra fe, de soportar las tentaciones que nos llegan, pero muchas veces no sabemos precisamente cómo es que se hace eso. Sabemos que tenemos que hacerlo, pero muchas veces no sabemos cómo se hace. ¿Cómo doy buen fruto? ¿Cómo soporto yo las tentaciones? Y llega el momento de hacer el bien, pero no sabemos cómo. Llega el momento de la prueba y no podemos soportarla. Nos vemos desesperados e ignorantes respecto al actuar de Dios. Entonces, en esta noche, el propósito de esta predicación es que podamos conocer y que podamos entender cómo podemos dar nosotros buen fruto, cómo podemos soportar las tentaciones, cómo podemos soportar las pruebas y cuál es la raíz de este problema, o mejor dicho, cuál es la raíz de la solución. El versículo 9 dice entonces, por lo cual también nosotros, desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La necesidad primordial de un cristiano y la oración más importante que debemos hacer nosotros es la oración por sabiduría e inteligencia espiritual, o sea, ser llenos del conocimiento del Señor, como oraba acá el apóstol Pablo por los colosenses. Pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esta es la raíz de la solución a nuestras aflicciones, a nuestras tribulaciones, a nuestros problemas. Porque esto no soluciona precisamente el problema, sino que nos ayuda a entender cómo actúa Dios en medio de las dificultades de nosotros como hijos de Dios. Entonces nuestras oraciones, aunque claro que podemos hacer todo tipo de oración conforme a los parámetros bíblicos, pero nuestras oraciones primordiales no deben ser por provisión, no deben ser por una pareja, no deben ser por sanidad incluso del cuerpo. Porque si al fin y al cabo yo tengo sabiduría, yo puedo administrar bien la provisión del Señor. Si yo tengo sabiduría, yo puedo escoger bien una pareja según los parámetros bíblicos. Si yo tengo sabiduría, yo podré regocijarme en medio de una enfermedad incluso. Podré tener gozo y paz en medio de una enfermedad. Entonces, de nada a mí me sirve tener provisión, tener una pareja, ser sano de una enfermedad, si al fin y al cabo el Señor puede hacerme ese milagro, pero yo no voy a saber responder a eso. Entonces, este es el problema, que muchas veces hay muchas personas que de pronto no consiguen lo que quieren. Dicen, yo necesito una mejor estabilidad económica. Y le vienen orando al Señor mucho tiempo y muchos años por una estabilidad económica y nunca llega. Por necesidades económicas y de pronto nunca llega esa provisión. Y de pronto no nos paramos a pensar que es que si el Señor nos da esa provisión que nosotros queremos o necesitamos, no vamos a saber administrarla. Vamos de pronto a derrochar lo que nos da. Hay personas, hay cristianos que de pronto llevan orando muchos años por una pareja, por un esposo, por una esposa, y pasan los años y no llega esta pareja. No estoy generalizando, pero puede ser una situación de que esté orando mucho tiempo por esto y nunca llega la pareja, por ejemplo. Pero de pronto es que se le han presentado oportunidades y él simplemente no sabe cómo escoger una persona conforme a los parámetros bíblicos. ¿Por qué? Porque no tiene sabiduría de la palabra de Dios. De pronto viene orando muchos años por la sanidad de su cuerpo, la sanidad de alguna enfermedad que tenga, pero ora quejándose, ¿cierto? Se queja, todo el tiempo se queja. Es que mi cuerpo, es que mis dolencias, y se quejan, y simplemente el Señor prefiere dejarlo con esa enfermedad hasta que aprenda a tener paz en medio de la enfermedad. Entonces muchas veces no obtenemos lo que necesitamos, no porque el Señor no pueda dárnoslo. El Señor puede hacer muchas cosas, pero el problema somos muchas veces nosotros, que no sabemos administrar bien la gracia de Dios. No sabemos administrar la provisión de Dios, no sabemos escoger una pareja conforme a la palabra del Señor, no sabemos regocijarnos y tener paz en medio de la enfermedad. Entonces a veces no es que sea Dios que no quiere, somos nosotros que podemos muchas veces estar deteniendo el actuar de Dios en nuestras vidas. Entonces, antes de pedir todas estas cosas, nuestra oración debe ser por inteligencia espiritual, por ser llenos del conocimiento de Dios, por ser llenos de toda sabiduría en su palabra, para que de esta manera podamos nosotros entender cómo es que Dios actúa en cada una de nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, por eso mismo es que el apóstol Pablo, en todas sus epístolas, comienza con enseñanzas doctrinales. Siempre usted va a ver esto, un común denominador en todas las epístolas del apóstol Pablo, especialmente, que él comienza con doctrina. Él empieza con enseñanzas doctrinales. Y luego, después de eso, termina con mandamientos para la conducta del cristiano. Usted lo puede ver en todas las epístolas. Muchas veces, una de esas, la que más muestra esto es la epístola a los Efesios y a la de los Colosenses. Y siempre él comienza diciendo, confirmando lo que somos en Cristo,
quién es Cristo, qué hizo Cristo por nosotros, comienza confirmando el Evangelio, quién es el Padre, el que hace el Espíritu Santo, y después de eso, después de confirmar nuestra fe, después de enseñar nuestra fe, lo que hace es dar, ahora sí, mandamientos. Porque nosotros, para poder actuar, tenemos que saber primero por qué estamos actuando. El problema de la iglesia muchas veces hoy día es que los predicadores se centran en solamente predicar mandamientos. Y todos son mandamientos, y todos son, tenemos que orar más, tenemos que obedecer más, tenemos que vivir en la palabra, tenemos que. Y eso no está mal, pero muchas veces no sabemos, y las personas que están al frente no saben por qué tienen que hacer todas esas cosas. No saben cómo se hacen todas esas cosas. No saben qué significa orar más. ¿Qué significa orar más? ¿Cuántas veces al día? ¿O qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ser más obediente? ¿Obediente a qué o qué? Por eso es que primero tenemos que saber por qué es que tenemos que obedecer, las bendiciones de la obediencia al Señor, las razones de la obediencia al Señor, lo que hizo Cristo por nosotros, y entonces así tenemos las razones válidas y suficientes para ahora entregar nuestra vida en servicio al Señor. Pero primero tenemos que conocerlo antes de obedecerle, porque si le obedecemos antes de conocerlo, vamos a terminar haciendo cosas antibíblicas y que no van a agradar a Dios o que no sirven para nada. Para darles un ejemplo en la epístola de los Colosenses acerca de esto que les hablaba de que empieza con mandamientos y después empieza, con doctrina y termina con mandamientos, vemos que el versículo 1 y 2 es el saludo, ¿cierto? La oración viene desde el capítulo 1, versículo 3 hasta el 14, la oración de Pablo. La enseñanza doctrinal, del versículo 15 al 23. Tenemos una enseñanza doctrinal maravillosa que vamos a ver más adelante. El ministerio de Pablo, desde el capítulo 1, versículo 24, hasta el capítulo 2, versículo 5. Ahí está Pablo hablando de su ministerio. Y los mandamientos recién comienzan del capítulo 2, versículo 6 en adelante. Vemos que él no empieza con mandamientos de esta epístola. Empieza con salud, oración, enseñanza doctrinal, enseñanza de su ministerio, y de ahí, desde el capítulo versículo 6 hacia adelante, vemos los mandamientos. ¿Por qué? Porque la mentalidad del apóstol Pablo y la intención era que ellos conocieran a Dios antes de obedecerle, de que conocieran bien al Señor para que supieran qué significa obedecerle o para que se le obedece al Señor. Capítulo 2, versículo 6 dice: por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ahí está el primer mandamiento de Colosenses. Pero ven lo interesante que dice: por lo tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, o sea, por esto, por la manera en que han creído en Él y por la manera en que lo han recibido, entonces, condúzcanse conforme a Él. Anden en Él, andad en Él. Entonces, por esto, entonces, procedan. Por lo anterior, por lo que ya les enseñé, por lo que ustedes son en el Señor, entonces procedan, anden en Él. Entonces ese debe ser el orden, no solamente de las epístolas doctrinales, sino también de nuestra vida. Conociendo al Señor, puedo saber cómo obedecerle al Señor. Vamos a ver dónde está el conocimiento. Esta es una pregunta muy válida que nos podríamos hacer. Si yo debo conocer al Señor antes de obedecerle o antes de saber cómo obedecerle, la pregunta que nos hacemos es: entonces, ¿de dónde puedo yo sacar ese conocimiento de Dios? ¿De dónde o cómo? Bueno, Salmos 119, yo lo leo. 119, 105, Salmo 119, versículos 105, 129 y 130 dicen: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma.
La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Muy interesante porque ahorita cantábamos de eso, ¿cierto? De la palabra. Y allí, de la palabra, es donde nosotros, los hijos de Dios, obtenemos la sabiduría y el conocimiento. En la palabra de Dios. Allí está el conocimiento, está la fuente de sabiduría. Amén. Entonces, acá, la palabra. Ese libro que todos tenemos en la casa, que todos tenemos en nuestras manos. Allí está la sabiduría y el conocimiento de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en el 9, pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Él pedía que fueran llenos del conocimiento de Dios en toda sabiduría espiritual. La sabiduría espiritual consiste en saber la voluntad del Señor, como lo dice acá el versículo. La sabiduría espiritual consiste en saber la voluntad del Señor. Ahora, ¿qué es la voluntad del Señor? Una pregunta que nos hacemos. ¿Qué es la voluntad del Señor? Hay voluntad de Dios para el incrédulo y para el creyente. La voluntad de Dios para el no creyente, para que dejemos de decirle a los no creyentes que el Señor te va a bendecir con esto y con lo otro, porque, mis hermanos, las bendiciones son para nosotros. Las bendiciones espirituales son para nosotros. Si el no creyente, si el incrédulo recibe cosas, es porque las recibe y ya. Pero no para que dejemos de decirle a los incrédulos, es que Dios te bendijo, es que Dios esto, es que Dios lo contigo, porque le estamos enseñando algo que es falso, porque ellos no tienen comunión con el Señor. Entonces, Dios no puede bendecir y darle sus promesas a los que no creen en Él. ¿Sí? Entonces, la voluntad de Dios para el no creyente es muy simple, es creer en Él. La voluntad de Dios para el no creyente es que el incrédulo cree en Él. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el que no hace la voluntad de Dios no puede ser salvo. Mateo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿quién entra al reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre. Ahora, tenemos que entender muy bien esto, porque no quiere decir que el incrédulo, obedeciendo los mandamientos de la Biblia, puede ser salvo. No. Hay un solo mandamiento que tiene que obedecer el incrédulo para ser salvo. Está en San Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día posterior. Esta es la voluntad de Dios para los incrédulos, que crean en el Señor. ¿Sí? Esta es la voluntad de Dios para los incrédulos, muy sencilla, y es que crean en Cristo, en el sacrificio, para que sean salvos. Ahora, vamos a ver qué es lo que es la voluntad de Dios para nosotros, para los creyentes, qué es lo que nos interesa a nosotros. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 3 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos, aquí está la voluntad de Dios para el creyente, para nosotros, para los cristianos. Por lo demás, hermanos, habla de los hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene con tus hijos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y en 1 Tesalonicenses 5, 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros creyentes? Santificarnos. Santificarnos. La voluntad de Dios para nosotros, los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, es
santificarnos, nuestra santificación. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué también es la voluntad de Dios para nosotros? Ser agradecidos, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Ven? Entonces, ¿de dónde hemos extraído estos principios? Pues de las Escrituras. La voluntad de Dios está en su palabra. Escudriñando las Escrituras es que nosotros, hijos de Dios, podremos entender y saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, nuestra santificación, ser agradecidos, y no solamente estas dos cosas, pues muchas más, pero este ejemplo era para mostrarles que la voluntad de Dios se hallaba en su palabra. Ya nosotros creímos en el Señor, cuando éramos incrédulos, ya creímos en el Señor, ahora que hemos creído, debemos santificarnos. Ser santos como Él es santo, ¿cierto? Santificarnos cada día, purificarnos a nosotros mismos, como lo veíamos también la vez pasada. Entonces dice, pedir, en Colosenses nuevamente, pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. 10. Para que andéis, aquí vamos a ver el propósito, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que crecer en conocimiento de la voluntad del Señor? ¿Para qué tenemos que crecer en sabiduría e inteligencia espiritual? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este es el propósito, este es el para qué. ¿Para qué tengo yo que conocer más las Escrituras? ¿Para qué tengo yo que estudiar más la palabra? Para andar como es digno del Señor, para agradarle en todo, para llevar fruto y para crecer en su conocimiento. Ese es el propósito. Entonces debemos tener la base del conocimiento, como ya lo vimos, la base del conocimiento, la base de la doctrina, antes de la conducta. Si yo tengo la base de la doctrina, puedo conducirme. Si no tengo el conocimiento de Dios, no puedo conducirme. Si no puedo ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, no puedo andar como es digno del Señor, no puedo agradarle en todo, no puedo llevar fruto en toda buena obra y no puedo crecer en su conocimiento. Pero si tengo el conocimiento, puedo hacer todas esas cosas que dice el versículo 10. Entonces, es muy necesario, mis hermanos, porque, como les decía ahora, si nosotros intentamos conducirnos en nuestra vida cristiana sin conocimiento, vamos a terminar haciendo cosas innecesarias, incluso antibíblicas, creyendo que estamos agradando al Señor. Con muchas prácticas que hacíamos antes si estábamos en la religión del mundo, ¿cierto? En el catolicismo romano, por ejemplo, que hacíamos una cantidad de cosas, bueno, yo no, porque yo no fui practicante, pero muchos de pronto sí, que hacían una cantidad de cosas que creían que había que hacerlas, pero eran incluso cosas antibíblicas y al fin y al cabo cosas innecesarias que no tenían nada que ver con el Señor ni con su palabra. Esto le pasó precisamente a los colosenses. En el capítulo 2, vamos a ir allí al capítulo 2, de los versículos 20 al 23. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos de hombres y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, mis hermanos, cuando no conocemos qué es lo que dice la palabra, cuando no conocemos qué
cuál es la voluntad del Señor plasmada en su palabra, terminamos haciendo cosas que ni siquiera sabemos de dónde salieron. A ver, muchas veces se dice que el ayuno es para mortificar el cuerpo, la carne, ¿cierto? La palabra del Señor en el Nuevo Testamento no habla mucho del ayuno, pero el ayuno en el Antiguo Testamento era para humillarse delante de Dios, para buscar al Señor, para oración, para dedicarse a Dios, ¿cierto? El ayuno no es precisamente para que nos duela el cuerpo. El ayuno no es para que me dé hambre, mejor dicho, no es para que a mí me duela la barriga, porque si el ayuno fuera mortificar el cuerpo, si el ayuno fuera para mortificación del cuerpo, entonces los enfermos, los que no pueden ayunar, serían los que más deberían ayunar, porque a eso sí les duele cuando ayunan, ¿cierto? La hermana Diana sabe, ella no puede ayunar y si ayuna, le va muy mal. Ella diría, no, el ayuno es para mortificación del cuerpo, ahora sí que voy a ayunar, ahora que sí me duele ayunar. Pero el ayuno no es para que nos duela el cuerpo, el ayuno es para buscar del Señor, el ayuno es para buscar de Dios, para limitar nuestro cuerpo del alimento, pero no solo para eso, pues para eso hacemos dietas y cosas. No es precisamente para no comer, el ayuno es para apartar un tiempo exclusivo para Dios, para el Señor, para buscarlo en oración, para buscarlo en su palabra, para eso. Pero si yo solamente aguanto hambre, creo que porque aguanté hambre y me dolió mucho el estómago, entonces el Señor me va a escuchar más. No, mis hermanos. Estas cosas del duro trato del cuerpo, como lo dice Colosenses, tienen cierta reputación de sabiduría, en humildad, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, no crea que usted por aguantar hambre va a vencer los apetitos de su carne. Usted va a vencer los apetitos de su carne en oración. En el tiempo que usted pase en la palabra de Dios, en el tiempo que usted le dedique al Señor, ahí sí va a vencer los apetitos de su carne. Pero no ayunando todos los días. Hay gente que dice, no, yo ayuné 41 días, más que el Señor. Yo ayuné 41 días y... No, el punto no es ese, el punto no es ayunar mucho, el punto es buscar al Señor. Si usted puede ayunar, está muy bien, porque es un tiempo que usted le va a dedicar al Señor. Pero si no puede ayunar, pues no pasa nada. El ayunar tampoco es un mandamiento para nosotros. Es una disciplina que está bien que la tomemos, pero tampoco es un mandamiento del Nuevo Testamento. Entonces, mis hermanos, por eso es que tenemos que conocer bien la palabra del Señor, para saber por qué es que se hacen las cosas, por qué es que hacemos lo que hacemos y para qué, precisamente. Por ahí escuchaba hace mucho tiempo una hermana que decía que había que orar de la manera más incómoda que usted encontrara. De modo que le duelan las rodillas, que le duela la espalda, pero usted tiene que orar muy incómodo, porque así entonces usted está mortificando su cuerpo. Entre más le duela, mejor, decía ella. Pues uno no sabe dónde sacan esas cosas, pero dicen este tipo de cosas, que hay que orar incómodo o arrodillado, que se tiene que pegar las rodillas para que el Señor lo escuche más. No sé, tiene como un Dios ahí medio sádico, medio extraño, que le gusta el dolor de sus hijos, pero no es así. Claro que si usted ora, ¿por qué no oramos acostados en la cama? Porque nos dormimos. Busque la manera de orar de modo que no se duerma, pero tampoco que le duela su cuerpo, creyendo que, ay, como me está doliendo el cuerpo, entonces soy más espiritual. No, mis hermanos. La oración se debe centrar en el Señor, con el Señor. No se trata de nosotros, se trata del Señor. Así como estas cosas, y hay más, que ahorita no recuerdo, pero es muy importante conocer esto y saber qué es lo que dice la palabra de todo este tipo de cosas para no ir a hacer cosas innecesarias y al fin y al cabo vamos a estar maltratando el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Entonces, es eso, mis hermanos. El versículo 10 entonces dice:
para que andéis como es digno del Señor. 1. Segundo, agradándole en todo. Perdón, ese es uno completo. 1, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. 2, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y 3, versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Vamos a resumirlos, a ver. El primero es andar como es digno del Señor. El segundo es llevar fruto en toda buena obra. Y el tercero es ser fortalecidos. El resultado de crecer en el conocimiento de Dios son estas tres cosas. Primero, andar como es digno del Señor. Cuando nosotros vemos la palabra andar en la Biblia, sabemos que esto quiere decir conducirse en el día a día. Andar es conducirse en el día a día, o sea, un estilo de vida, pues. Esto significa andar. Andar como es digno del Señor es conducirme, adoptar un estilo de vida conforme al Señor, o sea, como el Señor nos manda. Primera de Juan 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera Juan 2, 6 dice: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, nosotros, que decimos que permanecemos en el Señor, ¿qué dice para nosotros? Debemos andar como Él anduvo. Es un mandamiento, es un deber como para nosotros. No podemos ser cristianos quietistas. O sea, ya Dios me salvó, ya tengo la salvación, mi salvación es eterna, es segura en el Señor, entonces ya no hago nada. Ya soy salvo y ya el Señor hizo todo. No se trata de eso. Se trata de que nosotros, en respuesta al amor de Dios, actuamos. En respuesta a la salvación, actuamos. ¿Para qué? Para agradar al Señor. Porque nosotros que decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Primera de Corintios 6:16 dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dice que somos el templo del Dios viviente, o sea, donde habita Dios. Dios, a pesar de que habita en luz inaccesible, como dice la palabra, a pesar de que habita en su majestad y está sentado en su trono, también decidió habitar en cada uno de nosotros. Decidió habitar en cada uno de nuestros corazones. Y por eso es que nosotros nos llamamos el templo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habita por su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Por eso dice: habitaré y andaré. Andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, esto habla de que nosotros tenemos que andar como el Señor manda en su palabra, como es digno del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que andar como es digno del Señor? Porque somos su templo, porque Él habita en nosotros. Él habita en nosotros. Segundo, el resultado de crecer en el conocimiento es llevar fruto en toda buena obra. Llevar fruto en toda buena obra. El fruto en la Biblia se refiere a varias cosas, pero en términos generales el fruto son nuestras buenas obras. Sean obras de caridad, sea el ayuno, sea la oración, sea ayudar a los necesitados, bueno, eso son obras de caridad, sea el evangelismo, traer personas a Cristo. Todo este tipo de cosas engloban lo que es el fruto.
Llevar fruto en toda buena obra. Por eso dice llevar fruto en toda buena obra. O sea, todo buen fruto. Santiago 3, 17 al 18. Vamos a ir allí. Santiago 3, 17 al 18. Y vamos a ver acá, muy interesante, Santiago nos dice, ¿cuál es el fruto de esa sabiduría? Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo podemos nosotros identificar a una persona que verdaderamente es espiritualmente inteligente? ¿Cómo podemos identificar a una persona que es sabia espiritualmente? Porque primero, es pura. Segundo, es una persona pacífica. Tercero, es una persona amable, benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos visibles. Sin incertidumbre, o sea, no está sí y no, es la palabra vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, sin incertidumbre ni hipocresía, o sea, es una persona íntegra, transparente, una persona que es sabia espiritualmente. Primera Pedro 1, vamos a ir a Primera Pedro 1, versículos del 5 al 8. Primera Pedro 1, del 5 al 8 dice: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Conocimiento es importante, que los hijos de Dios no sean ignorantes, tenemos que ser conocedores. Es segunda de Pedro, otra vez. Segunda de Pedro, mis hermanos, segunda de Pedro. Siempre me equivoco con primera y segunda de Pedro. Es segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Ahora sí, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Muy importante, dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. A veces los cristianos ignorantes dicen, es que es muy humilde porque es muy ignorante. No, eso es feo. Tenemos que ser conocedores. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer estas cosas? Porque tenemos que tener fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Por qué? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ven que esto es necesario. Es necesario nosotros ser conocedores, ser inteligentes en la palabra. No solamente con lo que acá nos enseña. No se quede solamente con lo que yo le enseño. Yo incluso me puedo equivocar. Yo le puedo decir primera Pedro cuando es segunda. Yo me puedo equivocar. Que yo soy falible. Yo no soy un mini papa. Yo soy infalible. ¿Cierto? Yo me puedo equivocar. Entonces usted
Tiene que ir a su casa, allí en su momento de la lectura de la palabra, y mirar qué es lo que dice la palabra, si lo que yo le estoy diciendo es verdad, si lo que el hermano que predica acá le dice es verdad. Tiene que escudriñar las escrituras, porque usted tiene esta libertad de examinar la palabra del Señor. Amén. Entonces, si esto abunda en nosotros, todo esto, incluido el conocimiento, no vamos a estar ociosos ni sin fruto. Si estas cosas abundan en nosotros, vamos a tener mucho fruto en el conocimiento del Señor. Tercer punto. El resultado de crecer en el conocimiento es 3. Ser fortalecidos. Ser fortalecidos, como dice el versículo 11 en Colosenses 1. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Más adelante vamos a ver qué significa la palabra longanimidad. En otra versión dice: además, estarán llenos del grande y glorioso poder divino para perseverar a pesar de las circunstancias adversas. Longanimidad quiere decir grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. O sea, longanimidad puede ser más o menos un sinónimo de perseverancia. La longanimidad es la constancia en medio de las adversidades. Es mantener el ánimo, mantener el buen ánimo en medio de las adversidades. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Versículos del 8 al 14. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Está viendo acá el apóstol Pablo acerca de su ministerio y los que servían con él. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo, muy importante acá, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. No vamos a explicar cada uno de los detalles de este pasaje, porque ya creo que hay una prédica afuera en el ayuno. Bueno. Pero acá lo que el apóstol Pablo está diciendo, en términos generales, es que a pesar de las dificultades, ellos perseveraron. Este es el punto central de este pasaje que hemos leído. A pesar de las dificultades, ellos perseveraban. ¿Ellos quiénes? Los servidores del Señor, los que servían junto con Pablo. Pero aquí nos preguntamos, ¿cómo pudo Pablo tener esa esperanza y esa fuerza en medio de la prueba? ¿Cómo podía Pablo soportar todo lo que tuvo que soportar y lo que acá vemos? Atribulados, en apuros, perseguidos, derribados, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús. O sea, estaban puestos para muerte, mejor dicho. ¿Cómo podía el apóstol Pablo saber todas estas cosas y aún así perseverar? ¿Cómo podía, a pesar de todas las aflicciones, todas las persecuciones y todo este tipo de cosas, perseverar? A pesar de todo esto, perseverar. ¿Por qué? La clave está en el versículo 14, porque tenía conocimiento.
porque tenía conocimiento. Dice, sabiendo, o sea, él sabía algo, el 14, sabiendo. ¿Qué sabía él? Que el que resucitó a Jesús, a nosotros también nos resucitará. O sea, él no se preocupaba por la muerte. Decía, sí, en algún momento me van a matar, pero yo sé que el que resucitó a Cristo también me resucitará a mí al final. Él sabía esto, pero él no podría estar tranquilo en medio de las pruebas sin conocer esto. Si él no supiera qué iba a pasar con él el día de su muerte, ¿cómo iba a estar tranquilo? Si él no supiera qué iba a pasar con su alma, con su cuerpo, el día de su muerte, ¿cómo podía estar tranquilo? Pero gracias a que él sabía que el que resucitó al Señor Jesús, a él también lo iba a resucitar junto con Jesús, y no solamente a él, dice, y nos presentará juntamente con nosotros. O sea, él sabía que el cristiano que moría, al final iba a ser resucitado conforme a la gloria de Cristo. Y esto le daba fuerzas a él en medio de la adversidad. Esto le hacía decir a él, estoy atribulado pero no angustiado. Esto le hacía decir a él, en apuros pero no desesperado, perseguidos sí, pero no desamparados, derribados pero no destruidos. Por eso es que él afirmaba estas cosas. No decía porque sí, porque no, porque tenía conocimiento, porque sabía acerca de la resurrección, porque sabía que su cuerpo y su alma no se iban a quedar en la tumba, sino que el día de la venida del Señor se iba a levantar. Entonces, mis hermanos, este es el fruto del conocimiento. Ese es el fruto del conocimiento. Poder estar fortalecidos, tener longanimidad, llevar fruto en toda buena obra, andar como es digno del Señor. Esto es el fruto del conocimiento. Ese es el resultado del conocimiento. De nada sirve orar, ayunar, servir o hacer lo que sea si yo no voy a la palabra. Si yo no voy a la palabra, si yo no paso tiempo en la palabra del Señor, de nada me va a servir ayunar todo el año. De nada me va a servir orar toda la semana sin parar, si yo no paso tiempo en la palabra del Señor. Porque de acá parte el conocimiento, y acá parte el conocimiento. Entonces, no es voy a orar para que el Señor me enseñe y no voy a la Biblia. No es voy a ayunar para que el Señor me revele y no voy a la Biblia. No. Ambas cosas son necesarias. Por eso es tan importante dejar de leer la Biblia. Tenemos que dejar de leer la Biblia y tenemos que empezar a entenderla. A veces solamente leemos, ¿no? Ya cumplí. No entendí nada de lo que leí, pero leí, pues ya. No. Dejemos de leer, empecemos a estudiarla y a entenderla. Y a entender qué es lo que dice y por qué y para qué. Allí, realmente vamos a adquirir conocimiento de Dios. Hay muchas personas que han leído la Biblia muchas veces, incluso muchos ateos. Dicen, no, si yo ya leí la Biblia 3, 4, 5, 10 veces, yo la leí y yo soy ateo porque leí la Biblia, dicen. Pues cualquiera puede leer un libro y llegar con sus ideas preconcebidas a leer un libro. Pero una cosa es leerla muchas veces y otra cosa es haberla leído solo una vez, pero haberla entendido. Ese que la leyó solo una vez, pero la entendió, es mayor que aquel que la leyó 10, 20 veces, pero aún no conoce qué es lo que dice. Entonces, mis hermanos, si estas cosas permanecen en nosotros, no nos van a dejar estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante, Señor, que una espada de dos filos. Te
Damos gracias, Señor, porque tu palabra corta, Señor, discierne el alma, llega hasta lo más profundo de nosotros. Damos gracias, Señor, porque tu palabra es una lumbrera en nuestro camino, es una luz, Señor, que disipa las tinieblas, que alumbra la oscuridad, que nos permite, Señor, andar y perseverar en tus caminos. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos hallar sabiduría, conocimiento. En tu palabra, Señor, podremos hallar esa luz y esa lámpara a nuestros pies, esa delicia, Señor, a nuestra boca, a nuestro paladar. Te damos gracias, Señor, porque hoy una vez más iluminas nuestros rostros con tu palabra, nos ayudas a entenderla, Señor, con la ayuda y con el auxilio de tu Espíritu Santo. Te damos muchas gracias, Padre Eterno, porque conocemos que obras en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, ser llenos del conocimiento de tu voluntad. Te pedimos, Señor, ser llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual, Señor, para no estar ociosos, Señor, ni sin fruto en cuanto a ti se refiere. Ayúdanos, Señor, a entenderte cada día más, a perseverar en tus caminos, Señor, y a entender, Señor, tus obras en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre Eterno, porque conocemos que obras en cada una de nuestras vidas y en nuestros corazones. Ahora te pedimos, Señor, que nos lleves en paz y en bendición a cada uno de nuestros hogares. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén.